Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Tenemos en nuestra entrevista al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, doctor. Buenos días y un gran placer de estar de nuevo aquí en Matinal. Bueno, y ministro de la pandemia, pues a usted le tocó bregar Enfrentar la esa prensa. pandemia. Bueno, ahora a Daniel es que le toca Daniel este que está tsunami ahora que ahí. tiene encima. Bueno, con su experiencia ya y vivido todo este tiempo, ¿qué valoración podemos hacer de todo esto? Que aparentemente pensábamos que el 2022 no iba a soltar, pero hemos tenido variantes, hemos tenido No hemos situaciones nuevas, duplicado los casos. ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, lo que está demostrando el comportamiento del virus es que la pandemia no ha concluido y de que estamos en riesgo permanente de la emergencia de nuevas variantes que puedan complicar las cosas. Hemos tenido hasta cierto punto en Omicron una variante sumamente contagiosa y que aparentemente por los datos que se van, que hay que descartar el tema de vacuna, ponerlo aparte para entender el comportamiento, ha mostrado una letalidad menor, una gravedad de las afecciones menores y que afecta básicamente en las vías respiratorias superiores con pocos ataques a nivel Es decir, de los más pulmones. parecido a una gripe Es más fuerte. parecido a una gripe, pero ojo, Bien. salvo aquellos casos susceptibles que están ahí y están muriendo todavía. Hay De una personas que tienen disposición- condiciones especiales. Hay una Exactamente. disposición, doctor, del gobierno que trazó para el 31 de este mes de enero que todo el empleado público, todo el mundo estuviera vacunado con la tercera dosis, pero los datos que salen a colación dicen que no hay más de 1 millón de personas que se haya vacunado con tercera dosis. ¿Qué va a pasar? Bueno, precisamente por eso ellos se ponen bravitos cuando yo les digo que las políticas de salud que están llevando son zigzagueantes, inconsistentes. Y en el plan de vacunación, desde el inicio, que fue un plan que empezó con unos bríos extraordinarios, la gente estaba vacunándose en una actitud. Y en medio de ese ímpetu de vacunación, empiezan a hablar de tercera dosis. La gente se sorprende y piensa, oye, entonces la que me estoy poniendo no sirve. Que estaban hablándome de una tercera. Sí, Es decir, le han metido un ruido a un proceso que iba bien y que teníamos que avanzar hacia lo que ahora está más que evidente de que hay un frisamiento de la vacunación usted dice- para cumplir la meta de las 2 dosis. ¿Y por qué usted dice con respecto a la vacuna que hay que poner la vacuna aparte? Cuando usted dice semejante a una gripe, pero hay que poner la vacuna aparte. ¿A Claro, qué se refiere? porque las personas vacunadas Tienen tienen unos mayor efectos, capacidad de aún siendo resistir. reinfectados, es mucho más leve que aquellos que no se han vacunado Ahora- o aquellos que tienen una sola dosis. Doctor, usted ha dicho que la pandemia no ha terminado. Y Absolutamente. evidentemente no ha terminado. Pero el mundo parece tener la decisión de tener que aperturar su economía, sus actividades. Y los países están apostando a eso también. Es decir, ¿qué cosa tenemos que hacer para convivir? Porque vamos a tener que convivir con la pandemia. Andar, chequearnos, aislarnos, parar. Si lo vemos como política a nivel internacional, OMS, que la estamos recomendando, hay aproximadamente un 60% de la población mundial que ha recibido por lo menos una dosis. Una dosis. Pero hay un 40% que no ha recibido ninguna. Entonces ahí están los peligros para la emergencia de nuevas variantes con mayores peligros. Entonces hay un trabajo a nivel internacional de salud pública que hay que hacer, que es llevar a que toda la humanidad pueda recibir sus Pero vacunas. hay una creciente corriente también de resistencia a la no vacuna. Yo pienso en que aquí ha habido ruidos también, pero si usted coge los números y dice, tenemos 5.7 millones con 2 dosis y 6.9 con una dosis, ¿quiénes son los antivacunas? Doctor, pero aparte de Es un grupo muy minoritario que no tiene
digamos, la incidencia en ese sentido. Entonces, ¿qué es eso lo se que- vuelve aparte más ¿qué es una lo que ha discusión. faltado para lograr eso? Yo insisto en el tema de las políticas. Ahora estamos planteando cuarta dosis. Cuando eso es un factor que tiene que estar restringido a los clínicos que tienen un paciente del que controlan todas sus variantes y su información, que pueden indicar una cuarta dosis para proteger a su paciente, aquel que tienen en cama o que están en sus casas bajo vigilancia clínica. Otra cosa es la política poblacional, Doctor, que como esta última pregunta que usted me hace, ¿qué vamos a hacer con los aforos? Que se abra la economía, como se hizo en diciembre, pero no se tomó ninguna medida sanitaria para evitar lo que ha causado esta maldad. ¿Cuánto vale a la economía este tsunami de casos que estamos teniendo? ¿Se ha medido eso? El ausentismo de... Sume el ausentismo, sí. sume los enfermos que están en su casa, pero que se están medicando y que además ha generado una demanda de productos médicos que ha elevado los precios pero también. hay Es decir, otro detalle, doctor, con relación a esto. La semana pasada, la Sociedad Dominicana de Perinatología y de Pediatría dieron unas declaraciones sobre lo alarmante a que había llegado la mortalidad infantil en la República Dominicana, que se ha disparado enormemente. Creo que hasta un 33%, algo así. O sea, como que hemos también descuidado otras áreas de la medicina. ¿Qué es lo que está pasando? mire, es que no es solamente, la gente se ha concentrado en COVID. Exacto. Entonces, COVID, pero entonces la mortalidad materna que había recibido un golpe, yo diría, yo ¿Qué es eso- precisamente qué es aquí, eso que usted tiene ahí en la aquí mano? tengo los datos de materno-infantil. Ok. Oh. Pues vamos. Entonces, Précalo. fíjese una cosa, ustedes recuerdan cuando nosotros instalamos la Alianza Nacional Sí. contra la Mortalidad Materna. En ese momento, en el 2018, tuvimos una tasa de 119. ¿Sabe a cuánto bajó en el 19? A 95. Oigan el golpe que nosotros le dimos en el primer año de trabajo en ese sentido, en mortalidad materna. La mortalidad neonatal bajó de 16 a 13 en el 19, es decir, un 25% en el primer año. Y en el 20 siguió bajando todavía un 16% adicional, situándose en 12. Resulta que ahora estamos de nuevo en 21. Pero la de perinatología hablaba hasta de un 32%, casi. Efectivamente, pero eso es en mortalidad materna, que a partir de la pandemia empezó a subir y ahora este 2021 estamos en 169. Recuerden, 2018 tuvimos una tasa de 119 y ahora cerramos 2021 con 169. Habíamos tenido en el 20 137 y en el 19 los 95. La tasa de 95, que es la más baja que hemos tenido. Es decir, la alianza iba en la dirección correcta, pero esos programas fueron desmantelados. Esos programas tenían como parte de la estructuración, que hicimos una alianza incluso con la Iglesia Católica, con el padre Chepe Navarro, para trabajar en la contención de esto en la zona norte. Por cada 15 embarazadas identificadas había un encargado de esas 15 embarazadas y iban a la maternidad de la Altagracia, de modo que eso se convertía en un flujo de seguimiento desde el embarazo, chequeos prenatales, hasta el parto y el posparto. Pero hay otro ingrediente que yo no sé, pero yo he recibido información y creo que hasta Percio me estuvo comentando eso. El tema este de los niños de discapacidad, de autismo, que era como una institución aparte, que Los lo CAI, pasaron los al CAI. Ministerio de Salud Los Pública. CAI, tú dices. La información Sí. que tengo es de que se ha ido Eso se ha desarticulado. infuncionando, o sea, Casi todos esos programas, fíjese usted en los medios de comunicación, no solamente el tema que llevaba la primera dama, Los CAI se llaman. Los CAI. los CAI, ¿Entiende? sí, Los CAI. centros, eso. no solamente es un trabajo excepcional que iba
incluso ya organizando la línea para la realización de estudios más profundos que pudieran tamizar el tamizaje de identificar temprano esos casos. Eso prácticamente se ha caído, pero también ha pasado con altos costos, señores. La brega que la gente está pasando para conseguir los medicamentos de alto costo es una cosa lamentable. Los CAE, un programa excelente. Uno en hay uno en Santiago, hay uno en San Juan, así Juana, aquí en y el Santo de tamizaje Domingo, que se estaba haciendo aquí al lado de... el Luperón aquí, y el más importante, grande, se estaba haciendo aquí del Robert Rick Cabral. Santo Domingo ahí donde termina la parada del metro. Exacto, pero el área de tamizaje se estaba haciendo aquí en el Robert Rick. En el Robert Rick. Al lado. De manera que era un programa bastante amplio. ¿Y sabe usted cómo están funcionando? No, eso está prácticamente desarticulado. Eso ha bajado la eficiencia, el trabajo que se ha estado haciendo de manera notable, porque es que hemos perdido el horizonte de las políticas y ahí está justamente una de las graves dificultades que tenemos ahora. Esto, en materia de salud, la verdad que hay que volver a ver estos casos para que... ¿Usted cree que debe de retomarse? Porque el problema fue que eso de los CAIT fue llevado como un departamento más al Ministerio de Salud Pública y era algo especializado, tengo entendido, ¿no? Exacto. Eso lo dirigía el despacho de la primera dama. Eso estaba coordinado por el despacho de la primera dama. Pero hay otros. ¿Y el Hemocentro, señores? La gente se olvidó del Hemocentro. Pero el Hemocentro en el 2020, aparentemente eso lo están activando. Octubre 20 debió estar. ¿Eso lo están activando aparentemente? No. Eso está como digo, como un cojo con muleta. Es decir, eso que tenía una programación hecha con los catalanes, se han pasado prácticamente 2 años con un retraso enorme y las deficiencias son evidentes. Incluso hasta el propio lenguaje de lo que se quería corregir en la cultura nacional de manejo de sangre, siguen hablando de banco de sangre. Doctor, el tiempo ya se nos termina y no quería que se fuera usted sin decir no. ¿Tenemos algún retraso en alguna de esas vacunas que son regulares, que hay que estarse manteniendo con la misma emergencia de la pandemia? Bueno, fíjese que tuvimos tosferina y difteria. Este año tuvimos un brote de difteria. Tétanos ha subido cerca de 20 a 25% en este 2021. La influenza es un caso estacional que eso se ha dado. Lo único que la variante de este año ha sido sumamente más agresiva. Es quizás lo que podemos decir, pero es un comportamiento estacional para esta época que siempre se da. Pero en resumen, yo diría que las políticas públicas en materia de salud hay que buscarle integralidad, hay que buscar un enfoque holístico, un seguimiento que hay que dar a cada uno de estos temas para que no tengamos lo que estamos mirando ahora, que es una dispersión, una ineficacia que se va generalizando. El gran tema que se nos quiere vender es que porque tenemos vacuna, que es el éxito de este gobierno en materia de salud, es haber traído la vacuna. Pero aún con las vacunas, he dicho varias veces, hemos frisado el tema de la vacunación. Hay un trabajo que hacer de convencimiento, de seducción, de enamorar a aquellos que no se han vacunado, que son un % todavía bastante notable, para que cumplan con la vacunación y ayuden a la sociedad a mejorar su eficiencia en la respuesta a la pandemia. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, secretario de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias. A ustedes, amables telespectadores, pues nos vemos mañana, si Dios lo permite.